Él encontró un cachorro de lobo en el bosque. Lo que pasó después cambió su vida. Encontró un cachorro de lobo temblando, abandonado en el bosque helado. Sus miradas se cruzaron en una conexión que desafiaría las leyes de la naturaleza. Lo que comenzó como un simple rescate, se transformó en una jornada extraordinaria de compasión, sacrificio y libertad. Entre noches sin dormir y críticas implacables, un lazo imposible cambió dos vidas para siempre. Una historia que emocionará tu corazón. Deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde dónde nos estás viendo. ¿Podemos imaginar el momento exacto en que nuestras vidas cambian por completo? Ese instante suspendido en el tiempo, cuando el universo conspira para poner en nuestro camino algo que transformará todo lo que conocemos. Fue así, en una mañana helada de otoño en la Sierra Tarahumara, Chihuahua, con el cielo pintado de tonos grisáceos y el bosque silencioso bajo el manto de rocío congelado, que algo extraordinario sucedió. El viento cortante susurraba entre los pinos antiguos mientras Miguel caminaba con pasos cuidadosos sobre una alfombra de hojas secas. Fotógrafo de naturaleza desde hace más de 30 años, sus ojos entrenados captaban cada detalle de aquella sinfonía silenciosa que el bosque ofrecía. Cada gota de rocío, cada rayo de sol que lograba penetrar la densa cubierta de los árboles, cada movimiento furtivo de los pequeños habitantes de aquel santuario natural. Buscaba soledad, buscaba silencio, buscaba reconexión tras años documentando la belleza salvaje del mundo, siempre detrás de un lente, siempre distante, siempre observador. Su cabaña en el borde del bosque era su refugio, un lugar donde las expectativas del mundo no lo alcanzaban, donde los teléfonos no sonaban incesantemente, donde los editores no exigían plazos imposibles. Fue entonces cuando escuchó un sonido, casi imperceptible, fácilmente confundible con el susurro del viento entre las hojas, pero que desentonaba con la armonía natural de aquel ambiente. Un llanto débil, trémulo, desesperado. Miguel se detuvo, ajustando sus sentidos para captar la dirección de aquel lamento. Unos pasos más adelante, detrás de un tronco caído cubierto de musgo, la respuesta a aquel misterio lo aguardaba. Y ahí estaba él, pequeño, frágil, temblando violentamente, con los ojos azules semicerrados por la debilidad. Un cachorro de lobo, no más de unas semanas de vida, abandonado a su suerte en aquel bosque despiadado. Ojos que, a pesar del miedo evidente, sostuvieron la mirada de Miguel con una intensidad perturbadora. Era como si aquellas dos almas tan diferentes y al mismo tiempo tan semejantes reconocieran algo la una en la otra. Una soledad compartida, una resiliencia silenciosa. ¿Dónde está tu madre, pequeño?, susurró Miguel, sabiendo que no obtendría respuesta, pero sintiendo la necesidad de romper aquel silencio cargado de significado. Sabía lo que debía hacer. 30 años fotografiando la vida salvaje le habían enseñado el principio más fundamental de la naturaleza: no interferir, no perturbar el delicado equilibrio que sustenta la vida y la muerte en los bosques. Pero algo en aquellos ojos azules desafiaba todos sus principios. Algo en aquella criatura desamparada hablaba directamente a su corazón, un órgano que él creía haber silenciado años atrás en nombre de la objetividad profesional. Los siguientes minutos se desarrollaron en una danza cuidadosa. Miguel rastreó el área en busca de señales de la loba madre o de otros miembros de la manada. Nada. Solo silencio y la creciente certeza de que aquel cachorro había sido abandonado, o, peor aún, había perdido a su familia por cazadores ilegales que aún operaban en aquella región. El sol se movía lentamente por el cielo, las sombras se alargaban y la temperatura comenzaba a caer aún más. La noche sería despiadada, y Miguel sabía, con una certeza dolorosa, que el cachorro no sobreviviría hasta el amanecer. Fue en aquel momento, con el sol poniente lanzando rayos dorados entre los árboles, que Miguel tomó una decisión que
alteraría completamente el curso de su existencia. Quitándose su abrigo pesado, se acercó lentamente al cachorro, que intentó, sin éxito, alejarse con un gruñido débil. «Lo sé, pequeño, lo sé», murmuró él, envolviendo cuidadosamente al animal en la tela cálida. «Pero necesito llevarte conmigo, solo por hoy, solo hasta que encontremos ayuda». El cachorro no resistió. Quizás por debilidad, quizás por algún instinto primitivo que le decía que aquel humano representaba su única oportunidad de supervivencia. Sus ojos azules fijaron a Miguel con una expresión que parecía mezclar miedo y gratitud, una combinación que el fotógrafo juraría ser imposible en un animal salvaje. El camino de regreso a la cabaña pareció interminable. Cada paso era dado con cuidado redoblado, cada movimiento calculado para no perturbar a la pequeña criatura que ahora temblaba contra su pecho. Miguel podía sentir el corazón del cachorro latiendo frenéticamente, una percusión desesperada contra el ritmo más lento de su propio corazón. La cabaña apareció por fin entre los árboles, una estructura modesta de madera que exhalaba humo por la chimenea, promesa de calor y seguridad. Miguel había dejado el fuego encendido antes de salir, una precaución contra el frío inclemente que descendía de las montañas en aquella época del año. Al cruzar el umbral, una realidad inquietante lo alcanzó. ¿Qué haría ahora? Sus conocimientos sobre lobos provenían de observación a distancia, de fotografías tomadas desde escondites cuidadosamente posicionados. Nunca había estado tan cerca, tan personalmente involucrado. Nunca había asumido responsabilidad directa por una criatura salvaje. Miguel depositó el bulto tembloroso sobre una manta cerca de la chimenea. El cachorro, ahora bajo la luz parpadeante del fuego, se revelaba aún más frágil de lo que había parecido en el bosque. Su pelo gris estaba enredado y sucio. Sus costillas prominentes denunciaban días, quizás semanas de hambre. Sus ojos, sin embargo, aquellos ojos azules intensos, continuaban observando a Miguel con una lucidez perturbadora. Las próximas horas se transformaron en una carrera contra el tiempo. Miguel calentó leche, siguiendo instintos más que conocimientos. Buscó en su limitada biblioteca alguna información sobre cuidados con cachorros salvajes. Intentó, sin éxito, contactar a Semarnat por su teléfono satelital. La tormenta que se aproximaba bloqueaba la señal, aislándolos aún más en aquel refugio remoto. Cuando la noche finalmente envolvió el bosque en su manto oscuro y la nieve comenzó a caer en copos gruesos, Miguel se encontraba sentado en el suelo frente a la chimenea, observando al pequeño lobo que, milagrosamente, había aceptado algunas cucharadas de leche tibia mezclada con yema de huevo, una receta que su abuela usaba para cachorros huérfanos en el rancho donde había crecido. «Necesitas un nombre», dijo él, rompiendo el silencio que llenaba la cabaña. «No puedes ser solo cachorro o lobo». El animal levantó ligeramente la cabeza, como si comprendiera que estaba siendo abordado. «Espíritu», decidió Miguel tras unos momentos, «porque eso es lo que eres, un espíritu del bosque, y porque, según algunas creencias ancestrales de 1900, los pueblos que habitaban estas tierras mucho antes que nosotros, los lobos son guías espirituales, mensajeros entre mundos». Y así, bajo el crepitar de la leña en la chimenea y el silbido del viento que ahora aullaba alrededor de la cabaña, nació una improbable alianza entre un hombre que buscaba aislamiento y un cachorro que necesitaba desesperadamente conexión. Una alianza que ninguno de los dos podría prever cuán profundamente transformaría sus existencias. Los primeros días fueron una danza delicada entre esperanza y desesperación. Espíritu se negaba a comer regularmente, escondiéndose en los rincones más oscuros de la cabaña cada vez que Miguel se acercaba. La fiebre llegó en la tercera noche, una crisis que dejó al fotógrafo despierto hasta el amanecer, aplicando compresas frías en el pequeño cuerpo tembloroso, susurrando palabras de aliento que sabía que el cachorro no comprendía, pero que de alguna forma parecían calmarlo.
Fue durante aquella vigilia interminable, observando la lucha silenciosa de espíritu contra la muerte, que Miguel percibió cuán vacía se había vuelto su propia vida. Años registrando la belleza del mundo a través de un lente, pero nunca realmente formando parte de él, siempre observador, nunca participante, registrando el drama de la vida salvaje con objetividad clínica, pero nunca permitiéndose sentir verdaderamente la emoción cruda de la existencia. «Vamos a sobrevivir a esto, espíritu», prometió él, mientras las primeras luces de la aurora se filtraban por las ventanas empañadas. Nosotros dos, juntos, como si respondiera a aquella promesa hecha con el corazón más que con la razón. La fiebre cedió. Espíritu abrió sus ojos azules, ahora más claros y alertas que nunca. Y por primera vez desde que había llegado a la cabaña, voluntariamente lamió la mano de Miguel. Aquel pequeño gesto, tan insignificante para cualquier observador, marcó el inicio de una transformación. Una muralla había sido derribada, un puente construido, una conexión establecida. Los días se transformaron en semanas, y las semanas comenzaron a acumularse en meses. La nieve que cubría el bosque se derritió y resurgió varias veces, marcando el paso del tiempo en aquel mundo aislado, donde solo hombre y lobo existían en una armonía cada vez más profunda. Espíritu crecía a ojos vistas. Su cuerpo antes frágil ganaba fuerza y definición. Su pelo, antes opaco y enredado, ahora brillaba bajo la luz del sol cuando Miguel lo llevaba a pequeñas expediciones alrededor de la cabaña. Sus ojos, sin embargo, aquellos mismos ojos azules que habían capturado el alma del fotógrafo en 1900, aquella primera mañana en el bosque, permanecían inalterados, ventanas a una inteligencia salvaje que tanto fascinaba como intimidaba. La rutina que se estableció entre ellos era al mismo tiempo estructurada y fluida. Despertaban con el sol. Compartían comidas adaptadas a las necesidades de ambos. Exploraban los alrededores con cuidado creciente, a medida que Espíritu se volvía más fuerte y confiado. Por la noche, se sentaban frente a la chimenea, hombre y lobo, cada uno absorto en sus propios pensamientos, pero de alguna forma profundamente conectados en un silencio cómodo, que ninguno de los dos sentía necesidad de romper. Fue durante uno de esos momentos de quietud compartida que Miguel percibió que no había tomado una sola fotografía en meses. Su cámara, antes una extensión de su propio cuerpo, yacía olvidada en su bolso, cubierta por una fina capa de polvo. La realización lo golpeó como una ola. No la extrañaba. Por primera vez en décadas, no sentía la necesidad de capturar momentos en película o píxeles. Estaba demasiado ocupado viviéndolos. Su teléfono sonó aquella noche, el primer contacto con el mundo exterior en semanas. Era su editor, una voz del pasado que sonaba extrañamente disonante en el pequeño universo que Miguel había construido con Espíritu. ¿Dónde diablos te habías metido, Miguel? Tenemos plazos. La exposición en Ciudad de México será en 3 meses, y no has enviado una sola foto nueva. La voz exasperada del otro lado de la línea parecía venir de otro planeta, de otra vida que Miguel apenas reconocía como suya. Una vida de hoteles impersonales, vuelos interminables, reuniones estériles con ejecutivos que veían la naturaleza como mercancía, la belleza como producto. «No puedo ahora, Roberto», respondió simplemente, observando a Espíritu que había levantado la cabeza al sonido de la voz extraña. Orejas alertas, ojos fijos en Miguel con una expresión que parecía cuestionar la intrusión. «Estoy en medio de algo importante». ¿Importante? ¿Más importante que tu carrera? ¿Más importante que el contrato que te llevó 15 años conseguir? ¿Te volviste loco de remate, hombre? Miguel miró a Espíritu, a aquellos ojos que se habían convertido en su espejo, su conciencia, su conexión con algo más grande que él mismo jamás había logrado nombrar. Y la respuesta vino naturalmente, sin hesitación, sin remordimiento. Sí, mucho más importante.
La llamada terminó en un torbellino de amenazas y ultimátums. Su contrato sería rescindido, su reputación arruinada, sus fotografías retiradas de la exposición, su legado borrado. Extrañamente, mientras colgaba el teléfono y lo ponía a un lado, posiblemente para no ser usado de nuevo por mucho tiempo, Miguel sintió una paz que no experimentaba desde su juventud. Como si un peso invisible hubiera sido removido de sus hombros. Como si, al perder todo aquello que un día consideró importante, hubiera finalmente encontrado lo que realmente importaba. Ahora solo somos nosotros, espíritu, dijo él, extendiendo la mano hacia el lobo que, sorprendentemente, se acercó y apoyó la cabeza en su rodilla, un gesto de intimidad que aún lo sorprendía. ¿Y sabes una cosa? Eso es más que suficiente. Pero el mundo, como siempre, se niega a permanecer a distancia. En una mañana particularmente fría, cuando Miguel regresaba de su caminata matutina para recoger leña, avistó un vehículo acercándose, por el camino casi intransitable que llevaba a su cabaña. Una camioneta oficial de Semarnat, avanzando lentamente entre los montones de nieve. Su corazón se disparó. Durante meses, había protegido a Espíritu no solo del frío y los depredadores, sino también de los ojos de la ley. Sabía perfectamente que albergar un lobo salvaje, una especie protegida, sin las debidas autorizaciones, era ilegal. Podía resultar en multas astronómicas, incluso prisión. Más devastador aún, podría significar la separación de Espíritu, a quien ahora consideraba no como una mascota, sino como un igual, un compañero, un amigo en el sentido más profundo de la palabra. «Quédate aquí», susurró al lobo, que observaba la ventana con desconfianza, sintiendo la tensión en el aire. «No hagas ningún ruido». La camioneta estacionó y una mujer descendió, alta, con cabello gris recogido en un chongo severo, vistiendo el uniforme verde oscuro de Semarnat y cargando un portapapeles. Sus pasos eran decididos, sus ojos escudriñaban la cabaña y los alrededores con una mirada profesional entrenada para detectar irregularidades. «Señor Almeida, Miguel Almeida», llamó ella, golpeando la puerta con firmeza. Miguel abrió, forzándose a parecer casual, despreocupado, ignorando el hecho de que su corazón latía tan fuerte que temía que ella pudiera oírlo. «Soy yo. ¿En qué puedo ayudarle?» «Doctora Elena Campos, bióloga en jefe de Semarnat para esta región», se presentó ella, extendiendo una mano enguantada que Miguel estrechó automáticamente. «¿Podemos hablar adentro? Afuera se está congelando». Antes de que pudiera inventar una excusa, ella ya había pasado junto a él, entrando en la cabaña calentada. Miguel cerró los ojos brevemente, preparándose para lo inevitable, para el fin de todo. Pero al darse la vuelta, encontró no el desastre que esperaba, sino una escena que jamás olvidaría. Espíritu, normalmente tan desconfiado de extraños, estaba sentado tranquilamente frente a la visitante, que se había arrodillado y lo observaba no con horror o indignación, sino con algo que parecía admiración profesional. «Extraordinario», murmuró ella, manteniendo una distancia respetuosa, pero observando cada detalle del animal con ojos entrenados. «¿Cuántos meses estima que tiene?» Miguel, momentáneamente sin palabras, finalmente encontró su voz. 6, quizás 7. Lo encontré abandonado en el bosque hace 4 meses. Elena asintió, sin quitar los ojos de Espíritu, que la observaba, con la misma intensidad calculadora. «¿Y usted lo cuidó solo todo este tiempo? Sin entrenamiento especializado, sin asistencia veterinaria». «Consulté algunos libros. Usé el sentido común. Hice lo mejor que pude», respondió él a la defensiva, preparándose para la reprimenda, para las acusaciones de interferencia irresponsable, para la citación legal que ciertamente vendría. A continuación, en lugar de eso, Elena se levantó lentamente y enfrentó su mirada con lo que parecía ser respeto genuino. «Lo que usted logró aquí es notable, señor Almeida. Este lobo debería estar muerto. O,
en el mejor de los casos completamente dependiente de humanos e incapaz de regresar a la naturaleza. Sin embargo, está saludable, obviamente bien alimentado, y, lo más importante, mantuvo su esencia salvaje. No se comporta como un perro domesticado, se comporta como un lobo. Espíritu, corrigió Miguel automáticamente. Su nombre es Espíritu. Elena sonrió por primera vez, una sonrisa que suavizó las líneas severas de su rostro. Espíritu, un nombre apropiado. Pareció sopesar sus próximas palabras cuidadosamente. Señor Almeida, vine aquí hoy porque recibimos reportes de un posible lobo mantenido en cautiverio. Vine preparada para confiscar un animal maltratado y presentar acusaciones contra un infractor de la ley. Miguel tragó saliva, sintiendo el peso del miedo que había cargado por meses. En lugar de eso, continuó ella, encontré algo que pensé que era imposible. Una relación simbiótica entre hombre y lobo que no comprometió la naturaleza esencial de ninguno de los dos. Hizo una pausa, observando a Espíritu, que había regresado cerca de la chimenea y observaba la conversación con aquellos ojos azules penetrantes. ¿Qué piensa hacer con él a largo plazo? La pregunta golpeó a Miguel con fuerza devastadora. Era algo que venía evitando pensar, aunque sabía en las profundidades de su alma que el día llegaría. Espíritu no era un perro, no era una mascota. Era una criatura nacida para correr libre, para cazar, para vivir en manada. No lo sé, admitió finalmente sintiendo el peso de aquella verdad. Solo sé que no puedo simplemente abandonarlo. No puedo imaginar. Tengo una propuesta, interrumpió Elena, su tono profesional regresando. Una propuesta que puede beneficiar no solo a Espíritu, sino potencialmente a toda la población de lobos de esta región. Y así, en una mañana de invierno que había comenzado con miedo, nació una nueva posibilidad. Un programa de rehabilitación gradual, supervisado por Elena y su equipo, que prepararía a Espíritu para su eventual reintroducción en la naturaleza. Un programa que permitiría a Miguel permanecer involucrado, documentar el proceso, convertirse en parte de algo más grande que su dolor personal de separación. No será fácil, advirtió Elena mientras se preparaba para partir, horas después, tras delinear los detalles del plan. Para usted o para él, habrá momentos en que dudará, momentos en que deseará desistir, momentos en que el amor que siente por él entrará en conflicto directo con lo que es mejor para su naturaleza salvaje. Miguel asintió, sabiendo que ella tenía razón, sintiendo el peso de aquella verdad como una piedra en su pecho, pero también sintiendo paradójicamente una ligereza nueva, un propósito, un camino. Entiendo, respondió simplemente, pero haré lo que sea necesario, por él. Elena sonrió de nuevo, aquella sonrisa que transformaba su rostro austero en algo casi maternal. Sé que lo hará, señor Almeida. Por eso estoy dispuesta a arriesgar mi propia carrera en este proyecto no convencional. Miró a Espíritu una última vez. Algunos dirían que es locura, que estamos proyectando emociones humanas en un depredador. Pero mirándolos a ustedes dos, bueno, quizás algunas conexiones trascienden las barreras entre especies. Cuando la camioneta desapareció en la curva del camino, Miguel regresó adentro, sintiéndose inexplicablemente exhausto y revitalizado al mismo tiempo. Espíritu vino a su encuentro, rozando ligeramente contra su pierna, un gesto que reservaba solo para los momentos de mayor intimidad entre ellos. Las cosas van a cambiar, amigo, dijo él, arrodillándose para mirar directamente a aquellos ojos que se habían convertido en su espejo. Pero prometo que estaré contigo en cada paso. Prometo que nunca te abandonaré como hicieron antes. Y aquella noche, mientras la nieve caía suavemente afuera, aislándolos del mundo una vez más, Miguel tomó su cámara olvidada, quitó el polvo con cuidado casi reverente, ajustó la configuración, y por primera vez en meses comenzó a fotografiar. Pero esta vez era diferente. No estaba capturando la naturaleza de lejos,
como un observador distante. Estaba documentando su propia jornada dentro de ella, su propia transformación de observador a participante, de solitario a conectado, de perdido a encontrado. La primavera llegó al bosque con una explosión de vida nueva. La nieve se derritió, revelando el suelo aún dormido. Brotes verdes surgían por todas partes, prometiendo renovación tras el largo invierno. Era como si la propia naturaleza reflejara la transformación que ocurría en la pequeña cabaña, en el borde del bosque. El recinto exterior que Elena había ayudado a construir para Espíritu estaba finalmente completo. Una estructura espaciosa que se extendía desde la cabaña hasta la orilla del bosque, ofreciendo al lobo, que ahora estaba casi completamente crecido, espacio para correr, explorar y gradualmente reconectarse con su ambiente natural. Todo bajo las miradas atentas de Miguel y del equipo de biólogos que ahora visitaba regularmente. «Su progresión es notable», comentó Elena en una tarde particularmente cálida, observando mientras Espíritu perseguía un pequeño roedor entre los arbustos del recinto. Su comportamiento era puramente instintivo, la postura de caza perfecta, para un lobo, sin ninguno de los manerismos adquiridos que los animales criados por humanos normalmente desarrollan. Mantuvo su esencia salvaje intacta. Miguel, que fotografiaba la escena a una distancia respetuosa, bajó la cámara y sonrió. «Él nunca fue realmente mío, ¿sabes? Creo que siempre lo supe. Desde el primer día, cuando nuestras miradas se cruzaron en el bosque, entendí que estaba solo temporalmente bajo mi cuidado, que pertenecía a algo más grande». Elena asintió, un brillo de aprobación en sus ojos habitualmente severos. «Por eso esto está funcionando, Miguel. Porque usted entiende lo que pocos humanos logran comprender, que amar verdaderamente algo salvaje significa aceptar su naturaleza, no intentar cambiarla para satisfacer nuestras necesidades». Sus palabras tocaron algo profundo en Miguel, una verdad que él venía gradualmente desenterrando durante aquellos meses con Espíritu, una lección sobre amor, libertad y la belleza dolorosa de dejar ir. El plan progresaba en fases cuidadosamente calculadas. Primero, reducir gradualmente el contacto humano con Espíritu. Una separación gentil pero necesaria que dolía más a Miguel de lo que jamás admitiría en voz alta. Después, introducir presas vivas en el recinto, permitiendo que el lobo desarrollara y refinara sus habilidades naturales de caza. Finalmente, y este era el paso que más aterrorizaba a Miguel, preparar a Espíritu para su eventual reintroducción en una manada salvaje, que había sido identificada a algunos kilómetros de distancia. «Hay un grupo pequeño, solo 5 lobos, que perdió un miembro recientemente», explicó Elena durante una de las sesiones de planificación. «Es una oportunidad rara. Las manadas rara vez aceptan extraños, pero la dinámica de este grupo específico y la edad de Espíritu aumentan las posibilidades de aceptación». «¿Y si lo rechazan?», preguntó Miguel, la voz ligeramente trémula, traicionando el miedo que intentaba mantener bajo control. «¿Y si lo atacan?». Elena no ofreció falsas garantías. No era su estilo. «Es un riesgo significativo, pero la alternativa es mantenerlo en un limbo artificial para siempre, ni verdaderamente domesticado, ni verdaderamente salvaje». ¿Sería eso una vida para él? La respuesta era obvia, por más que doliera admitirlo. No sería vida, sería existencia. Y Espíritu, con su inteligencia feroz y su dignidad intacta, merecía más que simplemente existir. Merecía vivir completamente, como la criatura magnífica que estaba destinado a ser. La noticia llegó inesperadamente, a través de una llamada del Departamento de Comunicación de Semarnat. Una productora de documentales había oído sobre el proyecto no convencional involucrando a Espíritu y estaba interesada en documentar el proceso de rehabilitación y reintroducción. Una oportunidad no solo de registrar la jornada para la posteridad, sino también de educar al público sobre conservación, coexistencia y el delicado equilibrio de los ecosistemas forestales. Normalmente, yo me negaría inmediatamente,
confesó Elena. La exposición mediática generalmente complica proyectos sensibles como este. Pero esta productora tiene un historial sólido de documentales responsables y científicamente precisos. Y, francamente, necesitamos la concientización pública. Los lobos aún son perseguidos, aún son mal comprendidos. Miguel, que antaño habría evitado los reflectores a toda costa, se encontró renuentemente en el centro de atención. Comenzaron a llegar invitaciones para conferencias, propuestas de libros, solicitudes para compartir su experiencia y las extraordinarias fotografías que había capturado a lo largo de aquella jornada transformadora. La filmación comenzó discretamente, con un pequeño equipo manteniendo distancia respetuosa, siguiendo rigurosamente los protocolos establecidos por Elena para minimizar la perturbación de espíritu. El lobo, ahora completamente crecido, con su magnífico pelo gris plateado y aquellos mismos ojos azules penetrantes, se había vuelto aún más impresionante. Su presencia comandaba atención, respeto, incluso reverencia. Nunca vi nada parecido, comentó la directora del documental tras el primer día de filmación. La forma en que lo mira a usted es como si hubiera una conversación sucediendo que el resto de nosotros no puede oír. Miguel sonrió, pero no intentó explicar. ¿Cómo podría poner en palabras la comunicación silenciosa que se había desarrollado entre él y espíritu a lo largo de aquellos meses? Un lenguaje sin palabras, hecho de miradas, movimientos sutiles, comprensión mutua. El otoño regresó al bosque, marcando un año completo desde aquella primera mañana fatídica, cuando Miguel había encontrado un cachorro agonizante detrás de un tronco caído. Un año de crecimiento, aprendizaje, transformación. Un año que lo había cambiado todo. La fecha que todos temían y anticipaban finalmente llegó. El día del primer intento de aproximación con la manada salvaje. Se construyó un recinto temporal en la periferia del territorio del grupo, permitiendo que Espíritu y los lobos salvajes se observaran, se olfatearan, se evaluaran a través de las barreras. Miguel no durmió la noche anterior. ¿Cómo podría? Cada célula de su cuerpo parecía vibrar con una mezcla tóxica de esperanza y terror. Esperanza de que Espíritu encontrara su lugar, su propósito, su verdadera existencia. Terror de perder a la criatura que se había vuelto parte tan fundamental de su propia alma. La mañana llegó, gris y fría, reflejando el estado de ánimo de todos los involucrados. El equipo de Semarnat se movía con eficiencia silenciosa, verificando equipos, confirmando posiciones, preparándose para todas las contingencias. El equipo de filmación se mantenía a distancia, capturando el momento histórico sin interferir. Y entonces, el momento que Miguel tanto temía como anhelaba. Hora de llevar a Espíritu al recinto de transición. Hora de comenzar el proceso de separación final. Tiene unos minutos a solas con él, dijo Elena suavemente, comprendiendo la magnitud emocional del momento. Sabemos que esto no es solo ciencia para usted. Sabemos lo que significa. Miguel caminó lentamente hasta el recinto donde Espíritu aguardaba, como si sintiera la importancia del momento. El lobo se levantó inmediatamente, acercándose a las rejas con aquella elegancia felina que siempre lo había caracterizado. Sus ojos azules, más sabios y más profundos de lo que jamás habían sido, se fijaron en los de Miguel. «Llegó la hora, amigo», susurró él, arrodillándose para quedar al nivel de la mirada de Espíritu. «Hora de que encuentres tu verdadero hogar, tu verdadero propósito». El lobo inclinó ligeramente la cabeza, como siempre hacía cuando parecía absorber las palabras de Miguel, un gesto tan familiar, tan íntimo, que hizo que el corazón del fotógrafo se contrajera dolorosamente. «Nunca te olvidaré», continuó él, la voz embargada por la emoción que ya no podía contener. «Nunca olvidaré lo que me enseñaste sobre conexión, sobre pertenencia, sobre amor sin condiciones ni expectativas. Tú salvaste mi vida tanto como yo salvé la tuya». Espíritu se acercó más,
presionando su hocico contra la reja que los separaba. Miguel extendió la mano, tocando suavemente el pelo espeso, sintiendo el calor del cuerpo poderoso bajo sus dedos. Un último toque, un último momento de conexión. Ve, sé libre, sé lo que naciste para ser, susurró él, finalmente permitiendo que las lágrimas fluyeran libremente. Y sé que, a donde quiera que vayas, parte de mí irá contigo. Como si comprendiera la profundidad de aquel adiós, Espíritu emitió un sonido suave, casi un gemido, que resonó a través del cuerpo de Miguel como una ola. Un sonido que parecía capturar toda la complejidad de aquel momento. Gratitud, tristeza, esperanza, promesa. Elena se acercó silenciosamente, señalando que era hora. Miguel se levantó, secándose las lágrimas sin vergüenza, y asintió. Era hora de dejar ir. Hora de completar el círculo que había comenzado hacía un año, cuando dos solitarios se encontraron en la vastedad del bosque. La primera semana de aproximación fue tensa. La manada salvaje mantenía distancia, observando al extraño con desconfianza evidente. Espíritu, por su parte, alternaba entre intentos de comunicación y momentos de aparente desolación que desgarraban el corazón de Miguel, observando todo de lejos a través de binoculares y de las imágenes transmitidas por las cámaras instaladas alrededor del recinto. Eso es normal, aseguraba Elena repetidamente, aunque Miguel podía ver la preocupación en sus ojos. La integración nunca es inmediata, es un proceso. Las críticas comenzaron a surgir también, provenientes de ciertos sectores de la comunidad conservacionista que cuestionaban el enfoque. Este lobo jamás será verdaderamente salvaje, declaró un especialista de renombre en un artículo devastador. Los daños causados por la intervención humana son irreversibles. Este experimento está condenado al fracaso, y peor aún, puede comprometer la integridad de la manada salvaje. Miguel, que en el pasado se habría retraído ante tal controversia, se sorprendió defendiendo el proyecto con elocuencia feroz. Su cámara, antes utilizada para capturar belleza a distancia, ahora se había convertido en una herramienta de defensa. Sus fotografías de espíritu, mostrando comportamientos puramente lupinos, se volvieron evidencias poderosas contra los críticos. Su testimonio, de aquel que conocía al lobo más íntimamente que cualquier otro, cargaba peso. Entonces, en la tercera semana, cuando la esperanza comenzaba a desvanecerse, algo extraordinario sucedió. La hembra alfa de la manada, una loba, de pelo oscuro y porte imponente, se acercó sola al recinto donde Espíritu estaba, no con la agresividad defensiva de los días anteriores, sino con curiosidad cautelosa. Miguel, Elena y todo el equipo observaban con respiración contenida, mientras los dos lobos se estudiaban a través de la cerca. Un momento de comunicación silenciosa. Un intercambio de algo que ningún humano presente podría comprender completamente. Increíble, susurró Elena, su profesionalismo momentáneamente eclipsado por el asombro. Esto es aceptación, completó Miguel, sintiendo una mezcla indescriptible de alegría y tristeza, expandiéndose en su pecho. Lo está aceptando. En los días siguientes, otros miembros de la manada siguieron el ejemplo de la hembra alfa, acercándose al recinto, interactuando con Espíritu de maneras cada vez menos hostiles. El lenguaje corporal cambió. Las vocalizaciones adquirieron nuevos tonos. Estaba sucediendo más rápidamente y más completamente de lo que cualquiera de los especialistas se había atrevido a esperar. Es hora, declaró Elena finalmente, tras una reunión tensa con su equipo. Todas las métricas de comportamiento indican que es el momento. Espíritu está listo. La manada está receptiva. Si esperamos mucho, podemos perder esta ventana de oportunidad. El gran día amaneció claro y frío. Un silencio casi sagrado flotaba sobre el bosque, como si la propia naturaleza contuviera la respiración en anticipación.
Todos los preparativos habían sido hechos. El recinto temporal sería abierto, permitiendo que Espíritu saliera cuando estuviera listo. Se le había colocado un collar de rastreo no invasivo, permitiendo que el equipo monitoreara sus movimientos y condiciones en las semanas siguientes. Miguel, cuyo corazón parecía estar despedazándose y reconstruyéndose simultáneamente, se posicionó en el puesto de observación alejado. Sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba su cámara, decidido a capturar este momento final. Este adiós, esta liberación. «Estamos listos», anunció Elena por la radio, abriendo las puertas en 3, 2, 1. El sonido metálico de la puerta deslizándose resonó en el claro. Espíritu, que había estado observando todo con aquella calma vigilante que siempre lo había caracterizado, no se movió inmediatamente. Permaneció en la entrada del recinto, mirando hacia el bosque abierto frente a él, luego volviéndose para mirar en la dirección donde sabía que Miguel estaba. Fue un momento suspendido en el tiempo. Hombre y lobo, conectados por un hilo, invisible que trascendía especies, lenguaje, incluso el propio tiempo. Un momento de comprensión mutua perfecta, un momento de gratitud, un momento de despedida. Y entonces, con la gracia fluida que siempre dejaba a Miguel sin aliento, Espíritu avanzó. Un paso, luego otro. Finalmente, un salto elegante que lo llevó más allá de los límites del recinto, hacia la libertad, hacia su destino. Miguel continuó fotografiando a través de las lágrimas que empañaban su visión, capturando la silueta, plateada moviéndose entre los árboles, las patas tocando el suelo del bosque con cada vez más confianza, la cola erguida en un arco majestuoso. Y entonces, como un fantasma, Espíritu desapareció en la densidad del bosque, libre, salvaje, en casa. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa emocional. Los datos del rastreador mostraban que Espíritu permanecía en la periferia del territorio de la manada, acercándose y alejándose, probando límites, negociando su lugar en la compleja jerarquía social de los lobos. «Es exactamente lo que esperaríamos de un nuevo miembro», explicaba Elena durante las reuniones diarias de actualización. «No será aceptado instantáneamente como un igual. Tiene que probar su valor, encontrar su posición». Miguel absorbía cada pedazo de información como un hombre sediento. Cada reporte, cada dato del rastreador, cada avistamiento raro reportado por los investigadores de campo se volvía parte de su nuevo ritual diario. Una forma de mantener la conexión, incluso a distancia. Una manera de continuar la jornada compartida, aunque ahora siguieran caminos separados. El documental sobre Espíritu fue concluido y se estrenó en un importante festival de cine ambiental, recibiendo aclamación crítica. La historia del fotógrafo solitario y del lobo abandonado, que se salvaron el uno al otro, tocó corazones alrededor del mundo, especialmente entre mujeres mayores que se identificaban con el mensaje de conexión, propósito renovado, y la belleza agridulce de amar lo suficiente como para dejar ir. Miguel, que antaño habría evitado los reflectores a toda costa, se encontró renuentemente en el centro de atención. Comenzaron a llegar invitaciones para conferencias, propuestas de libros, solicitudes para compartir su experiencia y las extraordinarias fotografías que había capturado a lo largo de aquella jornada transformadora. La noticia llegó 6 meses después de la liberación. Un correo electrónico sucinto de Elena, generalmente tan formal en sus comunicaciones, casó con ellos ayer, por primera vez, como un igual, como parte de la manada. Miguel leyó y releyó aquellas palabras simples, sintiendo su profundo significado reverberando a través de su cuerpo, su mente, su alma. Espíritu lo había logrado. Había completado la transición. Había encontrado su lugar. Aquella noche, sentado solo en el porche de la cabaña que ahora parecía simultáneamente más vacía y más llena de significado que nunca, Miguel se permitió llorar de nuevo.
No solo lágrimas de pérdida, aunque la ausencia de espíritu aún dolía como un miembro fantasma, sino también lágrimas de alegría, de realización, de propósito cumplido. La primavera regresó al bosque, trayendo consigo nueva vida, nuevas posibilidades. Exactamente un año después de la liberación de espíritu, Miguel regresó al lugar donde todo había comenzado, aquel tronco caído cubierto de musgo. En aquel claro silencioso donde había encontrado un cachorro tembloroso que cambiaría su vida para siempre. Montó su cámara con cuidado reverente, encuadrando la escena familiar con nuevos ojos. Ojos que habían aprendido a ver no solo la belleza superficial de la naturaleza, sino la profunda interconexión de todas las cosas vivas. Ojos que habían llorado, que se habían maravillado, que habían atestiguado milagros simples y profundos. Y mientras el sol se ponía, lanzando rayos dorados a través de los árboles, exactamente como en aquel día fatídico 2 años antes, Miguel capturó su imagen final, no de un lobo, sino del lugar donde un lobo había nacido no solo para la vida, sino para la transformación, el lugar donde un hombre había renacido también. Al guardar su cámara, sintió una paz que jamás había conocido antes. La jornada con espíritu había llegado a su fin, pero otra comenzaba. Una jornada de conservación, educación, inspiración. Una jornada para contar historias que conectaban a las personas con la naturaleza, que recordaban a todos que, al final, no somos tan diferentes de las criaturas salvajes que comparten nuestro mundo. Y en algún lugar en la vastedad del bosque, un lobo de ojos azules corría libre con su manada, bajo la luz plateada de la luna. Salvaje, completo, en casa. Algunos dirían que era solo un lobo, solo un animal siguiendo sus instintos. Miguel sabía mejor. Sabía que algunas conexiones trascienden explicaciones. Algunas historias resuenan mucho después de que las palabras se acaban. Algunos encuentros cambian no solo vidas, sino almas. Mirando una última vez al claro donde todo había comenzado, Miguel sonrió y susurró palabras que el viento llevaría lejos, al corazón del bosque, a los oídos de un espíritu que había tocado su alma y transformado su existencia. Corre libre, amigo mío. Corre libre.